Estamos estudiando, hermanos, este interesante tema del ser un candidato a discípulo. Hemos visto dos partes de este mensaje tan interesante, ese examen detenido de Lucas capítulo 9, versos 57 al 62, comparado con Mateo capítulo 8, versos 19 hasta el 22. Hemos visto el candidato a discípulo de los tiempos del Señor Jesucristo. Hemos visto al candidato impulsivo y también al candidato indeciso. Y ahora vamos a ver al candidato impreciso, es decir, el tercer candidato a discípulo, al igual que el segundo. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada, este candidato pidió algo primero: te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Eso es lo que vimos de este candidato en la clase pasada. Al igual, hermanos, que esta petición anterior, la de este último no parecía irrazonable. Y fíjense que hay una situación parecida, no con el sentir que aquí se presenta, pero que la tenemos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, el caso de Eliseo. Eliseo hizo una petición parecida cuando Elías lo llamó y el profeta se la concedió. Dice en el primer libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer los versos 19 hasta el 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Doy esta comparación para que, conforme el desarrollo que tengamos, veamos que fue una situación diferente. Sin embargo, hay que tener presente que y aquí vamos a ver varios aspectos, y vamos a ver aspectos culturales. En los países orientales, hermanos, las ceremonias de despedida podían tomar días, podían tomar semanas y hasta meses. ¿Ve? Hasta meses. Si el hombre había de seguir a Jesús, tenía que hacerlo en ese momento. Por eso el Señor no iba a estar allí el siguiente día, y mucho menos una semana o un mes después. Ya hemos visto en las clases de este mismo tema pasados y en otras ocasiones cómo es que el Señor leía la mente, entendía el corazón. Entonces hay que considerar también la posibilidad de que si él iba a su casa a despedirse, su familia podría convencerlo
de que no se entregara a la incierta vida de un discípulo de Cristo. Bueno, se habla, hermanos, de personas que andan investigando, sobre todo personas jóvenes que quieren ser misioneros en un país, y que cuando andan en esa investigación presentan una excusa. Cuando ya han investigado, presentan una situación, una razón, diciendo: déjenme que vaya donde mis padres y les presente esta propuesta. Bueno, los misioneros que enseñan a los que fueron criados también en el hinduismo. El hinduismo cuenta que los padres hindúes harán cualquier cosa para convencer a sus hijos que no abracen el cristianismo. Y dicen que cuando ellos le empiezan a hablar a sus padres de que han conocido el cristianismo y que se van a bautizar, ellos le dicen: está bien que te bautices, pero antes de que te bautices te rogamos que vengas y te veamos, como quien dice, por última vez. Antes de bautizarte, ven por favor a hacernos una última visita. Y claro, es una táctica tomando en cuenta lo que he estado expresando, es que lo más seguro es que es tanta la influencia de los padres sobre los hijos que difícilmente, una vez están los hijos con los padres, regresan al país donde supuestamente ellos iban a abrazar el cristianismo, y que también había la propuesta de que crecer en las cosas del Señor, pues transformarse en un misionero. Jesús, hermanos, ¿por qué estoy poniendo estos ejemplos? Porque Jesús podía haber respondido a este individuo del mismo modo que al anterior. Es decir, pudo haberlo instado a no demorarse. Sin embargo, cuando miró en su corazón, como he dicho anteriormente, vio que él estaba apegado a su antigua vida. Era tan fuerte que jamás podría liberarse. El Señor Jesús se dio cuenta de esta situación, y el mensaje de Jesús para este candidato impreciso era decirle: tienes que medir las consecuencias, tienes que medir las consecuencias. Y esto fue lo que le dijo. Miren lo que dice el verso 62 de Lucas. ¿Ve? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El arado del cual hablaba Jesús era un arado primitivo, era un arado se dice que era un arado de poco peso, el cual se empuñaba con la mano izquierda. ¿Ven? Noten ustedes que usa el singular la mano, poniendo su mano en el arado, dice. Entonces, mientras que con la derecha se arriaba al buey. ¿Haya tenido usted alguna vez esta experiencia o no? Yo lo vi cuando, no lo hice, cuando era niño, vi arar, y era algo parecido, no igual, pero es algo que hay que saberlo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que aquí está sucediendo? Que las consecuencias de mirar hacia atrás son nefastas, no solo para el labrador, sino también
para cualquier persona que desea seguir al Señor. Es decir, ustedes recuerden a la esposa de Lot que se le había dicho que no mirara hacia atrás, y ella lo sabía perfectamente bien, pero su curiosidad fue tan mayor, fue tan grande, que lo hizo y se convirtió en sal. O sea, una situación en la cual el Señor la cumplió. Entonces vemos que este candidato a discípulo estaba aparentemente volviendo su mirada hacia atrás. O sea, él estaba volviendo su mirada hacia sus amigos, estaba volviendo su mirada hacia sus familiares. ¿Ve? Entonces debe entenderse que la atracción puede ser cualquier cosa del pasado, puede ser cualquier cosa del pasado, incluidos los éxitos obtenidos por medio de hacer caso omiso a los principios cristianos. En otras palabras, lo que Cristo estaba diciendo es que a aquellas personas que recuerdan constantemente, con nostalgia, la antigua vida de pecado, se descalifican a sí mismos para la entrada en el reino. ¿Ve? Para la entrada en el reino, o sea, el estar mirando, hermanos, las cosas del pasado se descalifican totalmente para la entrada en el reino. Por eso esta situación es lo que vemos en relación a este candidato impreciso. Pero ahora quiero que hagamos esta aplicación de estas tres tipos de candidato: el impulsivo, el indeciso y el impreciso, que hagamos esa aplicación a los discípulos de hoy en día. ¿Qué conclusiones debemos sacar de los textos de esta lección? Bueno, hay grupos o sectas religiosas que usan pasajes como Lucas capítulo 9, versos 57 al 52, para justificar las severas políticas de ellos, por las cuales exigen que los iniciados rompan todos los lazos que les unen a sus antiguas vidas, incluyendo los que les unen a familiares y amigos. Deben de dejar a su familia, deben renunciar a todos sus amigos. Sin embargo, hermanos, hay una cosa bien clara, que el Señor Jesucristo jamás enseñó que cumplir con las responsabilidades familiares, tener amigos o incluso asistir a funerales sean actividades erróneas. Nunca enseñó eso. Muy al contrario, enseñó que debemos cuidar a nuestros padres. Incluso él tuvo amigos. También él en una o dos ocasiones lo vemos asistiendo a funerales. Lo vemos cuando él resucitó a personas ya fallecidas. En fin, nosotros podemos entender bien que él nunca estuvo en contra de esta situación. Entonces, hermanos, el mensaje de Lucas capítulo 9, los versos 57 al 62, podría resumirse en una palabra que hemos estado usando varias veces en estas clases, y esta palabra es la palabra compromiso o compromiso. Esa palabra es muy fuerte, hermano. Fíjense que una vez, creo que en alguna ocasión lo he mencionado, pero viene al caso. Me decía el hermano Larry White, cuando
éramos compañeros de milicia ya hace muchos años acá, me decía, mire Alexander, yo he aprendido bien algo de los salvadoreños, me dice, y se refería también a los hermanos, un hermano cuando no quiere, no puede hacer algo, usa una palabra clave, y esa palabra es la palabra compromiso. Uno le invita a hacer algo y dice, tengo compromiso, y ya yo entiendo que me está diciendo que no. Pues hermanos, aquí esta palabra compromiso de esta clase de personas que el Señor estaba buscando era verdaderamente clave para que ellos verdaderamente entendieran la misión a la cual tenían que cumplir. Es decir, que para ser discípulo de Cristo debemos estar completa y totalmente comprometidos con Él y con su causa. Ese es lo que nosotros, hermanos, tenemos que entender. Y volviendo pues y haciendo esta comparación a los candidatos impulsivos, el Señor les dice, antes de asumir este compromiso, entienda lo que implica. Anteriormente Cristo había dicho, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. La mayoría de las personas que vivían en Palestina, hermanos, habían visto a alguien tomar su cruz. Nosotros mencionamos muchos de estos textos, pero nosotros tenemos que entender realmente lo que era tomar su cruz. Por cierto, les animo a que no dejen de escuchar durante este mes y el primer domingo de mayo estaré enseñando un tema sobre la cruz, o sea, una continuación para entender exactamente lo que es tomar su cruz. Esta gente de aquel tiempo, hermanos, todos sabían que quien tomaba su cruz estaba a punto de morir. Todos sabían eso. Llevar la cruz era un viaje sin retorno. Cuando el Señor presentó el desafío de seguirlo, Él estaba llamando a lo máximo en cuanto a negación de uno mismo. Y ellos entendían esta situación. Es decir, quienes nos dedicamos a predicar o a enseñar, les causamos a lo mejor, hermanos, un perjuicio a quienes nos escuchan, sobre todo cuando estamos evangelizando, a decirles que darles la impresión que seguir a Cristo es una vida fácil. No es una vida fácil, hermano. Que seguir a Cristo es fácil. No es fácil. ¿Por qué? No olvidemos lo que Cristo les dijo en varias ocasiones. En el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo escribió que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12. Entonces, tenemos que entender esa situación, hermanos. Y yo le pregunto a usted, ¿desea Jesús que usted sea su discípulo? Desde luego que sí. Él desea eso. Al mismo tiempo, para que usted lo sea, el Señor quiere que usted entienda plenamente el compromiso que se exige. ¿Ves? El compromiso que se exige. Bueno, esto es lo que nosotros podemos ver en el sentido
de los candidatos impulsivos, pero veamos, es decir, en la aplicación que estamos viendo, trasladándolo al llamado de discípulos de hoy en día. Veámoslo desde el punto de vista de los candidatos indecisos. A los candidatos indecisos, Cristo les dice que cuando asuma este compromiso, entienda lo que significa que primero estoy yo y luego todo lo demás, incluyendo familiares y amigos. Miren lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entre las necesidades básicas que tenemos se incluye evidentemente el hogar, la familia, los amigos. Entonces, antes de dedicarle nuestra vida a Jesús, Él desea que cada uno de nosotros se pregunte, y si tuviera que renunciar a ello, ¿estaría yo dispuesto a hacerlo? ¿Realmente estaría en esa condición? Bueno, hay una serie de preguntas tan penetrantes que, como esta que acabo de hacerles, que podrían multiplicarse. Preguntas como: ¿y si seguir a Cristo significa que mis ingresos serán menores? ¿Que la gente no entenderá el compromiso que habré asumido? ¿Que tal vez seré incluso perseguido? Hay una diversidad de situaciones. Hay una diversidad de situaciones que me va a implicar, si yo estaba acostumbrado a trabajar un día domingo para aumentar mis ingresos, tengo que entender que ya no lo puedo hacer como un hijo de Dios, como una hija de Dios. ¿Por qué? Porque es el día de adorar a nuestro Señor. Entonces, la interrogante puede ser: ¿le seguiré a pesar de todo lo anterior? Nosotros, hermanos, tenemos que entender que cuando sea necesario elegir, nos podemos hacer estas interrogantes. Cuando sea necesario elegir entre dos caminos, ¿cuál seguiremos? Es decir, seguiremos el camino de la comodidad, el camino de la conveniencia, el camino de la costumbre, porque muchas veces se puede hacer situaciones, por ejemplo, en esta semana de vacación, por la influencia religiosa que hay, ustedes podrían decir que un cristiano nuevo, un cristiano que apenas tiene unos meses, que siempre acostumbraba en este tiempo ir a ver a su familia porque era periodo vacacional, era una costumbre que tenía, ¿ve? Pero una vez se conoce a Cristo, se tiene que desechar esta situación, porque se prefiere mejor el camino que hay en Cristo Jesús. Pablo escribió que Cristo es la cabeza de la iglesia, hermano. Entonces, para entender que Cristo es el que tiene el primer lugar en nuestras vidas, ¿ve? Entonces, tenemos que entender, hermanos, esta situación bien clara en relación a aplicarlo a nuestras propias vidas de ese tipo de candidato indeciso. Y por último, aplicando esta última condición que hemos estado estudiando, tenemos que hablar del candidato impreciso. Los mensajes de nuestro Señor Jesucristo que hasta ahora hemos recibido son muy importantes.
Es decir, tome en cuenta lo que cuesta y entienda lo que implica seguirme. Eso lo hemos dejado bien claro. Sin embargo, después de oír estas dos advertencias, imaginamos a un candidato a discípulo diciendo, en el caso de este candidato impreciso, bueno, si seguir a Cristo es así de difícil, en realidad no me interesa. ¿Por qué voy a seguir a Cristo si se me ha presentado esta situación bien clara? Y eso es lo que la inmensa cantidad de personas en el mundo no obedecen precisamente por esa situación, porque ellos entienden, hermanos, ellos entienden de que seguir a Cristo implica tomar esa cruz, implica que se va a dejar una serie de situaciones, de diversiones, empezando por ese lado, de prerrogativas, de situaciones del pecado mismo. Entonces, es cuando las personas dicen, a mí no me interesa la vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, para equilibrar la enseñanza, se necesita su mensaje para los imprecisos, es decir, mida las consecuencias de volverse atrás. Eso es lo que le está diciendo. Eso de dejar de seguirme, no, en otras palabras, les está diciendo, usted no está apto para el reino de Dios. Usted no está en la condición de estar en el reino de Dios. La mayoría de nosotros que oímos estas palabras, hermanos, estamos enterados de que poco o antes de esto, Jesús había identificado el reino mesiánico como la iglesia que él edificaría. Recuerden que al apóstol Pedro le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ve? También es probable que estén enterados de que al cielo se refiere a menudo como el reino de nuestro Dios. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 50. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, nosotros vemos claramente esta situación. Entonces, podemos ver pues que cuando leemos no apto para el reino de Dios, pensamos esto: bueno, si alguien no está dispuesto a seguir al Señor, no puede ser un miembro fiel de la iglesia y al final no podrá ir al cielo. Y esa es la realidad. Esa es la realidad que tenemos que entender. La aseveración es totalmente cierta, pero nosotros tenemos que estar listos a esa situación que se puede presentar en las vidas de nosotros, los que ya estamos dentro del reino, como de aquellos a quienes persuadimos para seguir la vida en Cristo Jesús. Recuerde también, hermanos, lo que el reino del Mesías significaba para los oyentes del Señor Jesucristo. Ellos habían estado esperando por siglos ese reino y habían estado rogando por ese reino, anhelando que se instaurara ese reino. Había esa concepción de tipo militar, esa concepción de un reinado de poder. Además, el Señor había venido predicando que el reino de los cielos se había acercado.
Miren lo que dice allí en Marcos capítulo 9, versículo 1. Dice, algunos de los que estaban ahí no gustarían la muerte hasta que hubieran visto el reino de Dios venido con poder. Entonces, a medida que se acercaba el tiempo para el establecimiento de ese reino, el entusiasmo de ellos había sido cada vez mayor. Y claro, a nosotros no es difícil entender que la iglesia, que es lo mismo que el reino, fue establecida el primer día de Pentecostés, posterior a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver pues que no será apto para el reino cuando éste llegara, sería la más grande de todas las posibles catástrofes. ¿Ve? Que el mundo no lo vea así, esa es una situación que nosotros lo podemos comprender, hermanos. Es una situación que lo podemos ver con facilidad porque estamos en el mundo espiritual, estamos dentro de este reino, estamos dentro de la iglesia. ¿Ve? Sin embargo, Cristo declaró que este era precisamente el destino que esperaba a todos los que al poner su mano en el arado miraban hacia atrás. Esto es lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo claramente. El Nuevo Testamento, hermanos, compara el reino o la iglesia con tesoros que son inestimables, tesoros que eran dignos de cualquier sacrificio. Miren lo que tenemos en Mateo capítulo 13, versos 44 al 45. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es decir, al mensaje relacionado con el reino o la iglesia se le considera como un mensaje de buenas nuevas. En el reino o la iglesia tenemos comunión con Cristo, hermanos. En el reino o la iglesia, nótense que hago énfasis en esas dos palabras que son sinónimas y que hablan de lo mismo. En el reino o la iglesia tenemos paz, tenemos justicia y tenemos gozo. Mire en Romanos, en el capítulo 14, en el verso 17, miren lo que dice allí: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, esperando de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, yo espero, hermano, que nosotros también creamos que no ser aptos para el reino de Jesús sería la catástrofe, por decirlo de las catástrofes. Nosotros vemos como catástrofes, hermanos, la situación de cualquier catástrofe natural, y lo es, pero tenemos que ver que el no ser apto para el reino de los cielos, el reino de nuestro Señor, pues es una catástrofe de catástrofes. Entonces, para seguir al Señor, nuestros corazones deben de estar puestos en Él. Y esto es lo que, miren lo que dice Hebreos capítulo 12,
específicamente los versos 1 y 2. Dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y miren lo que dice aquí: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. También el apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, ¿qué es lo que tenemos que entender, hermanos? Que el Señor no acepta corazones divididos. El Señor no acepta corazones divididos. Dice en Oseas, en el capítulo 10 y el versículo 2, miren lo que dice en una forma bien clara, en Oseas capítulo 10 y el versículo 2. ¿Está dividido su corazón? Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. ¿Y qué dijo el Señor a aquella iglesia en Apocalipsis? Aquella iglesia que ni era una cosa ni era otra, que tenía doble cara. Miren lo que dice en el verso 16 del capítulo 3: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, pues termino con esta porción que voy a decir, hermanos. ¿Cómo respondieron los tres candidatos a discípulos a los desafíos de Jesús? ¿Dejaron todo y lo siguieron? ¿O se fueron tristes como lo hizo aquel joven rico? ¿Ven? No se nos informa de ello, hermanos. La Escritura no es clara en eso, pero es que el punto del Señor no era dejarnos claro eso, sino enseñarnos el mensaje a nosotros, que quedara plasmado ese mensaje. ¿Cómo hubiera respondido usted si a usted le hubieran dicho eso? Esa es la situación, en primer lugar, que solo privaciones le aguardarían seguir a Cristo, que otro tendría que enterrar a su padre, que eso le dijera el Señor a usted, que ni siquiera podría despedirse de sus familiares, que si volvía hacia atrás no sería apto para el reino del Señor. Fíjense, toda esa situación tenemos que aplicarnos a nosotros mismos. Y más importante, ¿cuál va a ser la respuesta que usted dé hoy a la invitación de Jesús? Es decir, ¿qué es lo que usted desea? Él todavía nos está diciendo a nosotros: sígueme, porque ese es un llamado, hermanos, de todos los días, el seguir a Cristo Jesús. Si usted cree que el llamado de seguir a Cristo Jesús fue el día que usted decidió obedecer a través de su arrepentimiento, su confesión de fe, su bautismo, y ahí murió, no. El llamado de seguir a Cristo Jesús es de todos los días. Sígueme es algo que tenemos que entender claramente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la realidad que el Señor nos presenta a nosotros. Con esto pues concluyo este mensaje de varias sesiones que hemos estado hablando en relación a el discípulo, la clase de discípulo que el Señor quiere, esos discípulos que el Señor está buscando. Que el Señor nos bendiga. Amén.